¿Alguna vez has sentido que hablas con Dios en silencio y el cielo parece no responderte? ¿Has orado con el corazón cansado, esperando una señal, una palabra, una respuesta, y lo único que has recibido es silencio? Si hoy estás aquí, no es por casualidad. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo pero muy poderoso. Escribe en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás escuchando este mensaje. Hazlo como un acto de fe, como una manera de decir: Dios, aquí estoy. Y si este mensaje toca tu corazón, dale like y suscríbete al canal, porque cada video es una semilla que puede transformar tu vida y la de muchas otras personas que hoy necesitan esperanza. Y quiero decirte algo importante desde ahora. Quédate hasta el final de este video, porque allí compartiré una clave espiritual profunda, una revelación capaz de cambiar tu manera de ver el silencio de Dios y de transformar tu relación con Él para siempre. No es una promesa vacía, es una verdad que muchos descubren demasiado tarde. ¿Y si te dijera que el silencio que estás viviendo no es abandono, sino preparación? ¿Y si te dijera que Dios no se ha ido, que no te ha dejado solo, que no te ha olvidado ni un solo segundo, aunque tus oraciones parezcan no tener respuesta? Hay momentos en la vida en los que el cielo guarda silencio, y ese silencio duele, confunde y hasta lastima. Es ahí donde nacen las dudas, donde el corazón se cansa, donde la fe tiembla. Pero también es ahí donde Dios trabaja de la forma más profunda. Tal vez hoy te sientes agotado de esperar, cansado de luchar, frustrado porque nada parece cambiar. Tal vez miras a tu alrededor y piensas que otros avanzan mientras tú sigues en el mismo lugar. Pero escucha con atención. El silencio de Dios no es ausencia, es proceso. No es abandono, es preparación. No es castigo, es formación. Este mensaje no llegó a ti por coincidencia. Dios sabía que hoy necesitabas escuchar esto. Él conoce tu historia, tus lágrimas, tus oraciones dichas en la madrugada cuando nadie más te ve. Y aunque ahora no entiendas el porqué de lo que estás viviendo, hay una obra que se está gestando en lo invisible. A lo largo de este mensaje, vamos a recorrer historias de la Biblia que revelan una verdad poderosa. Cuando parece que Dios guarda silencio, en realidad está obrando de la manera más profunda en el corazón de sus hijos. Quédate, respira, abre tu corazón, porque lo que viene puede cambiar la forma en que entiendes tu dolor, tu espera y tu fe. El silencio del que hablamos no es vacío, ni olvido, ni distancia. Es un terreno sagrado donde Dios trabaja sin hacer ruido, como una raíz que crece bajo la tierra antes de que el árbol pueda verse. Muchos creen que la ausencia de respuesta significa abandono, pero la Biblia nos muestra una y otra vez que los momentos más silenciosos fueron, en realidad, los más decisivos. Cuando el cielo parecía cerrado, Dios estaba preparando algo que cambiaría la historia. Piensa en José, un joven con sueños claros, con promesas que venían directamente de Dios, y aún así terminó traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a una tierra extraña. Durante años, no hubo una sola señal de que aquellas promesas se cumplirían. José oraba, seguramente lloraba en silencio, y no entendía por qué Dios permitía tanta injusticia. Pero el silencio de Dios no era abandono, era formación. En cada injusticia, Dios estaba moldeando su carácter. En cada noche oscura, estaba preparando su espíritu para una responsabilidad mucho mayor. Si Dios hubiese hablado antes, si hubiese intervenido antes, José no habría estado listo para sostener el propósito que vendría después. Tal vez hoy te identificas con esa sensación. Sientes que diste lo mejor de ti, que fuiste fiel, que oraste con sinceridad y aún así la respuesta no llegó. Hay días en los que parece que tus oraciones se quedan suspendidas en el aire. Pero la verdad es que Dios no trabaja con prisa humana, sino con perfección divina. Mientras tú ves silencio, Él ve preparación. Mientras tú ves demora, Él está alineando cada detalle para que, cuando llegue el momento, todo tenga sentido. También ocurrió con David. Antes de ser rey, fue pastor, olvidado por su propia familia, ignorado cuando el profeta buscaba al elegido. Nadie lo veía, nadie lo esperaba, y aún así, Dios ya lo había elegido. Años pasaron entre la promesa y el cumplimiento. Años de persecución, de cuevas, de miedo, de incertidumbre. Hubo momentos en los que David pudo pensar que Dios lo había dejado solo, pero en cada huida, en cada noche oscura, su fe se profundizaba. El silencio de Dios no era rechazo, era entrenamiento para gobernar con humildad y dependencia. Quizás hoy tú también estás en una etapa de anonimato, de espera, de silencio. Tal vez sientes que nadie reconoce tu esfuerzo, que tus oraciones no reciben respuesta.
que Dios parece distante. Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios no se ha ido. Él está más cerca de lo que imaginas, trabajando en áreas de tu vida que aún no puedes ver. A veces el silencio no es ausencia, es intimidad. Es Dios invitándote a confiar incluso cuando no entiendes. La fe verdadera no nace cuando todo va bien, sino cuando decides seguir creyendo incluso cuando todo parece en contra. Y en ese proceso, tu corazón se fortalece, tu carácter se forma y tu espíritu aprende a descansar no en lo que ve, sino en lo que cree. Porque hay promesas que solo se activan cuando el alma aprende a esperar sin rendirse. Si hoy te sientes cansado, si el peso es grande, recuerda esto: el mismo Dios que guardó silencio ante José y David fue el mismo que los levantó en el momento exacto. Y ese mismo Dios está contigo ahora, obrando en lo profundo, preparando algo que todavía no puedes imaginar, pero que llegará en el tiempo perfecto. Hay momentos en los que el corazón se cansa de esperar, no porque haya dejado de creer, sino porque el peso del silencio se vuelve demasiado pesado. Es en ese punto donde muchos piensan que Dios se ha alejado, cuando en realidad está más cerca que nunca. El silencio de Dios no es vacío, es profundidad. No es indiferencia, es intención. Y entender eso puede cambiar completamente la manera en que miras tu propia historia. Piensa en Job, un hombre justo, íntegro, fiel, que en un solo instante lo perdió todo: su familia, su salud, su estabilidad, su seguridad. De un día para otro, el mundo que conocía se derrumbó. Y lo más doloroso no fue solo la pérdida, sino el silencio. Job clamó, lloró, preguntó, buscó respuestas. Y durante mucho tiempo, Dios no respondió de la forma que él esperaba. No explicó, no justificó, no dio razones inmediatas. Sin embargo, mientras el cielo parecía callado, algo profundo estaba ocurriendo en el corazón de Job. Su fe estaba siendo purificada, despojada de todo interés, llevada a un nivel donde ya no dependía de las bendiciones, sino de la confianza absoluta en Dios mismo. A veces creemos que la fe consiste en recibir respuestas rápidas, pero la fe más madura nace cuando seguimos creyendo aún sin entender. Cuando el alma aprende a decir confío incluso con lágrimas en los ojos. En esos momentos, Dios no está lejos, está trabajando en las raíces, en lo que nadie ve, en lo que sostendrá todo lo que vendrá después. El silencio no es castigo, es formación. Tal vez hoy tú te sientes como Job, preguntándote por qué, tratando de encontrar sentido en medio del dolor. Y aunque no escuches una voz audible, hay algo ocurriendo dentro de ti. Dios está fortaleciendo tu espíritu, ampliando tu capacidad de resistir, de amar, de creer. Él sabe exactamente cuánto puedes soportar y cuánto necesitas crecer para recibir lo que ha preparado. También hubo silencio en la vida de Jesús. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto. No hubo multitudes, no hubo milagros, no hubo aplausos. Solo silencio, ayuno y enfrentamiento interior. Y fue allí, en ese aparente vacío, donde se consolidó la misión que transformaría al mundo. El silencio no fue ausencia de Dios, fue el escenario donde se afirmó su propósito. Cuando sientas que nadie responde, recuerda esto: Dios no se ha ido. Él está obrando en dimensiones que tus ojos aún no pueden ver. A veces, el mayor acto de amor de Dios es no intervenir de inmediato, porque sabe que hay algo más grande formándose dentro de ti. Algo que solo pueden hacer en el silencio, en la espera, en la confianza profunda. Permite que este momento te transforme. No luches contra el silencio, abrázalo. Déjalo hablarte de una manera distinta. Porque cuando todo parece quieto, cuando parece que nada cambia, es precisamente ahí donde Dios está preparando el terreno para algo que marcará un antes y un después en tu vida. Cuando el silencio se prolonga, el corazón empieza a preguntarse si todavía hay propósito en seguir creyendo. No es una duda rebelde, es una pregunta humana, nacida del cansancio y del deseo profundo de entender. Y es precisamente ahí donde Dios suele actuar con mayor delicadeza. Porque cuando ya no quedan fuerzas, cuando la fe parece frágil, Él comienza a sostenerte de una manera que no depende de lo que sientes, sino de lo que Él es. Piensa en el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Venían de la esclavitud, habían visto milagros, señales, promesas cumplidas. Pero de repente, el camino se cerró frente a ellos. Delante, el mar imposible de cruzar. Detrás, el ejército enemigo acercándose. El miedo los paralizó. Gritaron, dudaron, pensaron que todo había sido un error. En ese momento, el silencio de Dios parecía insoportable.
No había una respuesta inmediata, no había una salida visible. Pero ese silencio no era abandono, era el instante previo al milagro. Dios estaba esperando el momento exacto para mostrar que cuando ya no hay camino humano, Él abre uno donde nadie lo imagina. Muchas veces tu vida se parece a ese escenario. Todo parece cerrado, las opciones se agotan, el futuro se vuelve incierto. Y justo cuando sientes que no puedes dar un paso más, Dios te invita a confiar de una manera más profunda. No a entender, sino a avanzar. No controller, sino descanser. Porque hay momentos en los que el silencio de Dios no significa no, sino espera, estoy obrando de una forma que aún no puedes comprender. También hubo silencio en la vida de Abraham cuando recibió una promesa que parecía imposible. Pasaron años, décadas, y nada ocurría. La promesa de un hijo parecía una ilusión lejana. Sin embargo, cada año de espera estaba formando una fe capaz de sostener lo que vendría. Dios no se había olvidado. Estaba preparando el escenario para que la promesa no fuera solo un milagro, sino un testimonio eterno. A veces, lo que tarda en llegar no es porque Dios se haya retrasado, sino porque lo que va a entregar necesita una versión más fuerte de ti para poder sostenerlo. Cuando sientes que todo está en pausa, recuerda esto: Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Él ve el panorama completo, mientras tú solo ves una parte del camino. Lo que hoy parece una espera interminable, mañana será el testimonio que dará esperanza a otros. Lo que hoy duele, mañana será la prueba de que Dios nunca te soltó. En medio del silencio, tu fe está creciendo aunque no lo notes. Cada día que sigues adelante sin respuestas, cada noche en la que decides confiar a pesar de miedo, estás siendo transformado. Y llegará el momento, porque siempre llega, en el que mirarás atrás y entenderás que nada fue en vano. Que incluso en el silencio, Dios estaba escribiendo una historia de redención, fortaleza y amor que aún no ha terminado. Hay un punto en el camino espiritual en el que el alma deja de luchar contra el silencio y empieza a escucharlo, ya no como una amenaza, sino como un lenguaje distinto. Es ahí donde muchos descubren que Dios no estaba ausente, sino hablando de una forma más profunda que las palabras. Porque cuando todo ruido exterior se apaga, el corazón comienza a percibir lo que antes pasaba desapercibido, una presencia constante, firme, paciente, que nunca se fue. Así le ocurrió a Elías cuando huyó al desierto, cansado, agotado, con miedo y con el deseo de rendirse. Había visto milagros extraordinarios, fuego caer del cielo, victorias imposibles, y aún así terminó escondido, creyendo que estaba solo. Buscó a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba allí. Y fue entonces, en un susurro suave, casi imperceptible, que la presencia divina se manifestó. No en el estruendo, sino en la calma, no en lo espectacular, sino en la quietud. Ese silencio no era abandono, era cercanía. Muchas veces esperamos que Dios se manifieste de manera evidente, que resuelva todo de inmediato, que hable con claridad absoluta. Pero Él, con infinita sabiduría, sabe que hay silencios que sanan más que 1000 palabras. En esos momentos, el corazón aprende a escuchar de otra manera, a confiar sin ver, a caminar sin entender del todo. Y aunque parezca que nada está pasando, algo profundo se está acomodando dentro de ti. Hay procesos que no se pueden apresurar. Hay dolores que no se sanan con explicaciones, sino con presencia. Y Dios permanece. Incluso cuando no lo sientes, incluso cuando tus oraciones parecen no pasar el techo, Él sigue ahí, sosteniendo cada parte de tu vida que tú ya no puedes sostener por ti mismo. El silencio no es una prueba de distancia, es una invitación a una relación más profunda. En ese tiempo de aparente quietud, Dios empieza a revelar verdades que el ruido del mundo no deja escuchar. Te enseña a depender menos de las circunstancias y más de su carácter. Te muestra que la fe verdadera no se apoya en lo que sucede alrededor, sino en quien Él es. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu interior comienza a fortalecerse, tu mirada se vuelve más clara y tu espíritu más firme. Hay una obra silenciosa que se está formando dentro de ti. Una obra que no necesita aplausos ni reconocimiento, porque su fruto será duradero. Tal vez hoy no veas señales externas, pero algo profundo está cambiando. Estás aprendiendo a confiar sin garantías, a esperar sin desesperar, a creer sin pruebas visibles. Y esa transformación, aunque ahora parezca invisible, será la base de todo lo que viene. Porque cuando el tiempo de silencio termina, cuando finalmente la respuesta llega, no solo cambia la circunstancia, cambia la persona que tú eres. Y ese cambio,
silencioso pero poderoso, es una de las mayores pruebas de que Dios nunca se fue, que siempre estuvo ahí, trabajando en lo más profundo de tu corazón. Hay momentos en los que el alma empieza a comprender algo nuevo. El silencio no es vacío, es un espacio sagrado donde Dios moldea lo que aún no puede revelarse. Cuando la espera se alarga y el corazón se cansa, ocurre una transformación silenciosa. Ya no se trata solo de pedir respuestas, sino de aprender a permanecer, de confiar incluso cuando no hay señales visibles. En ese punto, la fe deja de ser una emoción y se convierte en una decisión profunda. Así ocurrió también con Moisés. Durante años vivió como pastor en el desierto, lejos de poder, lejos de propósito que una vez creyó tener. Cuidaba ovejas en la soledad, en la rutina, en la aparente insignificancia. Para muchos, su historia parecía haber terminado. Sin embargo, fue precisamente en ese lugar silencioso donde Dios lo estaba formando. El desierto no fue un castigo, fue una escuela. Cada día sin aplausos, cada noche bajo el cielo abierto, preparaba su corazón para escuchar una voz que cambiaría la historia. Cuando llegó el momento, Dios no apareció en el ruido del mundo, sino en una zarza que ardía sin consumirse, en un llamado suave pero poderoso. Así también actúa Dios contigo. A veces te aleja del ruido para hablarte con claridad. A veces permite que todo se calme para que puedas escuchar lo que siempre estuvo ahí, esperando ser oído. Porque hay verdades que no se entienden en medio de la prisa, ni promesas que se revelan en el ruido de la ansiedad. El silencio tiene un propósito: prepararte para comprender lo que viene. Quizás ahora te preguntas cuánto tiempo más durará esta etapa. Tal vez sientes que has esperado demasiado, que has orado sin ver resultados, que tu fe ha sido puesta a prueba una y otra vez. Pero hay algo que debes saber. Dios no mide el tiempo como tú. Mientras tú cuentas los días, Él trabaja en la eternidad. Mientras tú ves retrasos, Él está alineando cada detalle con precisión perfecta. Nada se ha perdido. Ninguna lágrima fue ignorada. Ninguna oración cayó al vacío. En este proceso, tu corazón está aprendiendo a confiar sin condiciones. Está siendo fortalecido para sostener lo que vendrá. Porque las bendiciones que llegan sin preparación pueden romper a quien no está listo para recibirlas. Y Dios, en su amor, no entrega algo que pueda destruirte, sino aquello que pueda sostener con sabiduría, humildad y fe. Por eso, aunque hoy el camino parezca silencioso, no estás detenido. Estás siendo formado. Estás creciendo de maneras que aún no puedes ver. Cada momento de espera, cada duda, cada noche de silencio está construyendo en ti una fe más profunda, más firme, más auténtica. Y llegará el día en que mires atrás y comprendas que incluso en el silencio más largo, Dios estuvo guiando cada paso, cuidando cada detalle y preparando el momento exacto en el que todo comenzaría a florecer. Con el paso del tiempo, cuando el alma aprende a permanecer en quietud, comienza a descubrir algo profundamente transformador. El silencio no solo prepara, también revela. Revela lo que estaba oculto, fortalece lo que parecía frágil y despierta una confianza que antes no existía. En ese espacio interior, donde ya no se lucha contra la espera, empieza a surgir una comprensión nueva de quién es Dios y de quién eres tú delante de Él. Así ocurrió con Ruth, una mujer que lo había perdido todo: su esposo, su seguridad, su futuro. Humanamente hablando, no tenía razones para esperar algo mejor. Sin embargo, eligió permanecer fiel, aun cuando el camino no ofrecía promesas claras. Caminó junto a Noemí sin saber qué le esperaba, sin señales visibles de que su historia cambiaría. Pero cada paso que dio en silencio, cada decisión tomada desde la lealtad y la fe, la fue acercando a un destino que jamás habría imaginado. Mientras parecía simplemente sobrevivir, Dios estaba tejiendo una red de redención que la llevaría a formar parte de una historia mucho más grande que su propio dolor. Lo mismo sucede cuando tú sigues adelante sin entender por qué las cosas no avanzan como esperabas. Aunque no lo notes, cada acto de fidelidad, cada oración susurrada, cada noche en la que eliges no rendirte, está construyendo algo eterno. A veces el cielo parece callado porque está escribiendo una respuesta demasiado profunda para ser inmediata. Y cuando llegue el momento, comprenderás que ese silencio fue una forma de protección, de preparación, de amor paciente. También hubo silencio en la vida de Ana, una mujer marcada por el dolor de no poder tener hijos. Años de oración, de lágrimas, de incomprensión. Su corazón clamaba, pero el cielo parecía no responder. Hasta que un día, en medio de su quebranto, entregó su dolor con una fe sincera, sin exigencias, sin reclamos.
Y fue entonces cuando su historia comenzó a cambiar. No porque Dios no la hubiera escuchado antes, sino porque el tiempo de la respuesta había llegado. El silencio no fue indiferencia, fue gestación. En tu propia vida, puede que estés atravesando un tiempo similar. Tal vez has orado con todo tu ser y aún no ves resultados. Tal vez has hecho todo lo que estaba en tus manos y aún así las cosas no se mueven. Pero el silencio no es el final de tu historia. Es el espacio donde Dios prepara lo que vendrá, donde tu fe madura, donde tu espíritu aprende a confiar sin condiciones. Hay procesos que no se pueden apresurar, porque de ellos nace una fuerza que solo se forma en la espera. Y cuando finalmente llega el momento, cuando aquello por lo que tanto oraste se manifiesta, descubres que no solo recibiste una respuesta, sino que te convertiste en alguien nuevo, más fuerte, más consciente, más conectado con la voz de Dios. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Cada lágrima, cada duda, cada noche silenciosa tiene un propósito. Porque incluso cuando parece que todo está detenido, el cielo sigue en movimiento. Y mientras aprendes a confiar en medio del silencio, Dios continúa obrando, guiando tus pasos hacia un propósito que pronto comenzará a revelarse. A medida que el corazón aprende a permanecer firme en medio del silencio, algo profundo comienza a cambiar por dentro. Ya no se trata solo de esperar una respuesta, sino de descubrir quién eres mientras esperas. Porque el tiempo en que nada parece moverse es, muchas veces, el tiempo en que Dios está ordenando tu interior, sanando heridas antiguas y preparando tu espíritu para comprender cosas que antes no podías sostener. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero los años pasaban y la promesa parecía cada vez más lejana. El cuerpo envejecía, la esperanza era puesta a prueba y el silencio parecía interminable. Sin embargo, ese tiempo no fue inútil. En la espera, Abraham aprendió a confiar más allá de la lógica, a creer incluso cuando todo decía lo contrario. La promesa no se cumplió rápido, pero cuando llegó, encontró a un hombre transformado, capaz de sostener el peso de aquello que Dios le había prometido. Así también ocurre contigo. Hay procesos que no pueden acelerarse porque requieren que el corazón sea moldeado primero. Dios no solo quiere darte algo, quiere formarte para que sepas cuidarlo, valorarlo y caminar con sabiduría cuando llegue. Por eso, aunque parezca que el cielo guarda silencio, en realidad está trabajando con una precisión que tú aún no puedes ver. En medio de ese proceso, es normal sentir cansancio. A veces el alma se pregunta cuánto más deberá resistir, cuánto más deberá confiar sin respuestas. Pero incluso en ese cansancio, hay una gracia especial. Porque cuando tus fuerzas se agotan, aprendes a depender no de tu propia capacidad, sino de la fidelidad de Dios. Y esa dependencia transforma la manera en que enfrentas la vida. Recuerda que incluso Jesús, en el momento más oscuro, experimentó el silencio. En la cruz, cuando todo parecía perdido, cuando el dolor era extremo, hubo un instante en el que el cielo no respondió. Sin embargo, ese silencio no fue derrota, fue el preludio de la resurrección. Después de la noche más oscura, vino la victoria más grande. Y así también, después de tus noches de incertidumbre, habrá un amanecer que dará sentido a todo. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Cada instante de espera, cada oración que parece no encontrar eco, está siendo recogida con cuidado. Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Él lo transforma, lo redime y lo convierte en una fuente de fortaleza y propósito. Aunque ahora no lo veas, tu historia se está escribiendo con una profundidad que solo el tiempo revelará. Sigue caminando, incluso si hoy lo haces con pasos cansados. Sigue creyendo, incluso si tu fe parece frágil. Porque el mismo Dios que ha sostenido cada etapa de tu vida continúa obrando en silencio, preparando un mañana donde entenderás que nunca estuviste solo, que nunca fuiste olvidado y que cada momento de espera tuvo un sentido eterno. Con el paso del tiempo, cuando el alma ya ha aprendido a permanecer en calma aún sin respuestas, algo nuevo comienza a brotar en lo profundo. No es una emoción repentina ni una señal visible, sino una certeza suave que se instala en el corazón, la certeza de que nada ha sido en vano. El silencio deja de sentirse como una ausencia y empieza a revelarse como un espacio sagrado donde Dios ha estado trabajando sin descanso. Hay momentos en los que la vida parece avanzar sin darnos explicaciones. Días en los que seguimos cumpliendo nuestras responsabilidades, seguimos caminando, pero por dentro sentimos una espera que no se acaba. Es ahí donde muchos se rinden, donde el cansancio intenta apagar la fe. Sin embargo,
Es precisamente en ese punto donde ocurre algo decisivo. El alma aprende a confiar no por lo que ve, sino por lo que cree. Esa confianza silenciosa es una de las formas más profundas de fe. Piensa en José, el hijo de Jacob. No solo fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, también fue olvidado en una prisión después de haber hecho lo correcto. Años pasaron sin justicia, sin explicaciones, sin señales de cambio. Pero cada día en aquella cárcel estaba preparando el corazón de un líder. Cada momento de silencio estaba formando un carácter capaz de sostener una responsabilidad inmensa. Cuando finalmente llegó el tiempo de Dios, José no solo fue liberado, fue elevado. Todo lo que parecía pérdida se convirtió en propósito. Así también ocurre contigo. Tal vez hoy te sientes detenido, como si tu vida estuviera en pausa mientras otros avanzan. Tal vez te preguntas por qué tus oraciones parecen no tener respuesta. Pero hay una obra profunda que se está gestando dentro de ti. Dios no se ha olvidado de tus lágrimas ni de tus esfuerzos silenciosos. Él ve lo que otros no ven y trabaja donde nadie más puede hacerlo. A veces, el mayor acto de amor de Dios es permitir que atravesemos procesos que no entendemos, porque sabe que al final de ellos seremos más fuertes, más humildes y más conscientes de su presencia. No todo lo que duele viene para destruir. Algunas cosas duelen porque están dando forma a algo nuevo. Y aunque ahora no lo comprendas, llegará el día en que mires atrás y reconozcas que incluso los momentos más difíciles fueron necesarios para llevarte hasta donde estás destinado a llegar. El silencio no significa abandono, significa preparación. Significa que algo profundo está siendo ordenado en tu interior. Y aunque ahora no veas el resultado, el proceso ya está dando fruto. Dios sigue obrando, incluso cuando no lo sientes. Sigue guiando tus pasos, incluso cuando no ves el camino. Y llegará el momento en que todo cobrará sentido, y entenderás que nunca estuviste solo, que cada segundo de espera tuvo un propósito, y que aún en el silencio, Él jamás dejó de estar contigo. Hay una verdad que necesita ser revelada ahora, una verdad que ha estado latiendo silenciosamente a lo largo de todo este camino, esperando el momento exacto para salir a la luz. La llave poderosa que puede transformar tu vida no es una fórmula mágica ni una promesa vacía. Es algo más profundo, más real, más eterno. La decisión consciente de confiar en Dios incluso cuando no entiendes nada de lo que está pasando. Esa es la llave. No la ausencia de dolor, no la respuesta inmediata, sino la confianza que se mantiene viva aun cuando todo parece en silencio. Cuando eliges confiar en medio de la incertidumbre, algo cambia dentro de ti. Ya no dependes de señales externas para creer. Ya no necesitas pruebas constantes de que Dios está obrando, porque empiezas a reconocer su presencia incluso en lo invisible. Esa es la fe que transforma, la fe que no se apoya en resultados, sino en una relación viva con aquel que nunca abandona. La Biblia está llena de personas que alcanzaron su propósito no porque lo entendieron todo, sino porque decidieron confiar aún sin entender. Moisés no sabía cómo abriría el mar, solo dio el paso. Esther no sabía si sobreviviría al hablar ante el rey, pero eligió confiar. Daniel no sabía si saldría del foso de los leones, pero no dejó de orar. Ninguno tuvo garantías humanas, pero todos tuvieron algo más fuerte, una fe que se sostuvo en medio del silencio. Tal vez hoy te encuentras en un punto parecido. No sabes cómo se resolverá tu situación, no sabes cuánto tiempo más durará la espera, no sabes qué dirección tomar. Pero hay algo que sí puedes hacer ahora mismo: entregar tu corazón a la paz que solo Dios puede dar. No una paz superficial, sino esa paz que permanece incluso cuando todo alrededor tiembla. Permite que este momento sea un punto de inflexión, no porque cambien tus circunstancias de inmediato, sino porque decides cambiar tu forma de mirarlas, porque eliges creer que, aunque no escuches respuestas claras, Dios sigue guiando cada paso, porque decides confiar en que lo que hoy parece confuso, mañana será testimonio. La historia no termina en el silencio. El silencio es solo una pausa sagrada antes de una revelación mayor. Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Lo que hoy parece detenido, pronto comenzará a moverse. Y cuando eso suceda, comprenderás que nunca estuviste solo, que cada lágrima fue vista, que cada suspiro fue escuchado, y que cada espera tuvo un propósito perfecto. Quédate con esta certeza grabada en el corazón: Dios no te abandonó. No lo hizo ayer, no lo hace hoy y no lo hará mañana. Incluso ahora, mientras lees estas palabras, Él sigue obrando en tu vida, preparando caminos, sanando heridas y guiándote hacia un futuro lleno de sentido. Y cuando mires atrás, con el tiempo, entenderás que incluso el silencio fue una forma de amor.